¿Cómo se calcula? Con la formulita que acabo de hacer. La rentabilidad del activo financiero que ustedes están calculando, esa rentabilidad es el tamaño. Sería la covarianza de la rentabilidad del activo respecto a la rentabilidad del mercado. Este dato ustedes lo van a tener que sacar del IFPA o el IPSA. Índice de precio selectivo accionario o índice de precio general de la acción. ¿Qué es lo que es eso? Si ustedes son inversionistas extranjeros o quieren invertir, no sé, pues, en Brasil, quieren hacer un negocio en Brasil y tienen un capital para invertir de 1.000 millones de pesos, ¿cierto? Para hacer un negocio en Brasil, ¿en qué se fijaría? En la rentabilidad del mercado. ¿Cuánto es la rentabilidad promedio para un inversionista? ¿Qué tan atractivo es el mercado brasileño para mí? En el caso brasileño me tengo que fijar en el Bovespa, que es el índice accionario en Brasil, que es como el IPSA y el IFPA acá en Chile. Es una referencia respecto de la rentabilidad que tiene ese mercado. ¿Ya? Es decir, por si acaso el IPSA y el IFPA hoy en día están en 0, y algo, o sea, la rentabilidad acá en el mercado chileno es bajísima, por si acaso. Por lo tanto, no es un mercado tan atractivo para los inversionistas extranjeros. ¿Se fijan? Lo primero que se fijan los inversionistas en esos índices. Y ahí ustedes van a tener que hacer una regresión, se puede hacer una planilla Excel y sacar la rentabilidad mercado. ¿Ya? Luego, con la covarianza, si todo se hace, el Excel lo hace todo. Sacan la covarianza y dividen por la varianza del mercado, que trabajan con los mismos datos del IPSA o IFPA. Si quieren invertir en Estados Unidos, se tienen que fijar en el S&P 500 o en el Dow Jones, que son los índices de Estados Unidos. ¿Ya? Y cada país tiene su índice representativo, que representa el rendimiento de la industria de ese país, que es mi referencia que yo hice. Entonces, estadísticamente, ¿cierto? Determino el beta. O, en vez de calcular el beta, hay un listado clasificado por industria que ya está calculado, que se lo puedo dar, ¿ya? ¿Cuál es el beta clasificado por sectores industriales? Dependiendo del proyecto que ustedes usen. Entonces ahí no hay necesidad de calcular, ¿ya? Con la módica suma de 500 está ese dato. Bueno, ya como que ya le estoy prestando la información. Entonces, si ustedes vieron la guía, apareció un pequeño ejercicio. Si no sé si lo impusieron. No tampoco. Acuérdense que este es un electivo, no lo voy a hacer difícil. Ya, tranquilas. Voy directamente a la mesa. Fíjense en este ejercicio, dice. Como dice acá, en primer lugar, se debe calcular el porcentaje de participación que tiene cada componente sobre el total de la estructura de financiación. En español, me está diciendo que tengo que calcular esto y tengo que calcular esto, ¿cierto? Eso me está diciendo. En español o con números. Por ejemplo, supongo que la empresa ABC encuentra una alternativa de inversión de 50 millones. ¿Ya? Esta inversión en activos, ojo, en activos, se piensa financiar de la siguiente manera: deuda a corto y largo plazo, 30 millones. Acciones preferentes, 5 millones. Acciones ordinarias, no significa eso chihuahua o chiquipal, no. Acciones ordinarias o acciones comunes, así se conocen, ¿ya? 15 millones. Si sumamos, total pasivo y patrimonio nos da 50 millones. Entonces yo les pregunto a ustedes, esos 50 millones, según la nomenclatura del costo ponderado de capital, ¿a qué corresponde los 50 millones? Te lo dije al principio. Ah, la V. ¿Cierto?
Sí, porque es la deuda más el patrimonio. Justamente. ¿La deuda de cuánto es? 30. 30 millones. Y cuando uno, en este caso, como dice acá, acciones, pues, invirtió en acciones, la acción es financiarse con recursos propios. Sí. ¿Ya? La acción involucra financiarse con recursos propios. Entonces tiene 5 más 15, 20. 20 millones que pasaría a ser el euro. Entonces ya tenemos esta parte Resuelto. del CPC, el costo ponderado de capital. Voy a seguir. Si analizamos la estructura de financiación en términos a las 8:30 terminé. 9-10. Claro, 40 minutos. Así que podemos, ya se puede ir. Ya, es que quiero terminar rápido. Me quiero ir. No sé si tengo papel, saco las 10:30 y así no. Si analizamos la estructura de financiación en términos porcentuales, vemos que ahí está la deuda de corto y largo plazo, 30 millones dividido por. ¿Qué es lo que está haciendo el autor? Está haciendo esto. Esto. Ajá. Está sacando ese valor, ¿cierto? Con respecto a las acciones preferentes, 5 millones respecto a los 50 y los 15 millones respecto a los 50. Ambas son recursos propios. ¿Ya? Y acá el autor lo dice por separado. Matemáticamente, 30.000 dividido en 50.000 es 0,6. En términos porcentuales, un 60%. 5.000 dividido en 50.000, matemáticamente es 0,1. En términos porcentuales equivale a un 10%. Y 15.000 partido por 50.000, 0,3, en términos porcentuales equivale a un 30%. Siempre la sumatoria le tiene que dar el 100. ¿Ya? Siempre. ¿Ya? Entonces, como dice acá, la estructura de capital del ABC está conformada por un 60% de deuda, 10% de acciones preferentes y 30% de acciones ordinarias. O dicho en español, un 40% de recursos propios. Fácil. Profe, entonces siempre que hable de acciones son recursos propios. Siempre. Cada vez que una empresa vende acciones o emite acciones, sobre todo las sociedades anónimas, es una forma de buscar financiamiento, pero con recursos propios. Lo mismo, cuando emiten bonos, también es otra forma de financiarse con recursos propios, no con deudas de terceros, como los típicos préstamos a bancos. ¿Ya? Por si acaso. ¿Saben lo que son las acciones ordinarias? Que no se me preguntar en la prueba, como cultura general. ¿Las qué? Acciones ordinarias. Por ejemplo, una empresa grande, pero las sociedades anónimas abiertas se caracterizan por ser empresas grandes que se transan en la bolsa. ¿Ya? Y están conformadas tanto por acciones ordinarias como por acciones comunes, perdón, acciones preferentes. ¿Ya? Las acciones ordinarias son aquellas que se transan en la bolsa. ¿Ya? En la cual, obviamente, yo puedo tener un pedacito de propiedad de la empresa, porque una acción representa la propiedad, ¿cierto? Parte de la propiedad de la empresa. Pero como es una acción ordinaria o común, yo no tengo voz y voto, en la toma de decisiones respecto del rumbo de la empresa. No soy parte del directorio de la empresa. No soy un accionista que tengo el 51% o el 50 más 1% de propiedad de la empresa representado en acciones. ¿Ya? Porque tengo acciones ordinarias en las cuales los inversionistas no tienen capacidad de toma de decisiones. Lo único que se dedican, el objetivo de la acción ordinaria es generar beneficios. Porque los precios de las acciones fluctúan, ¿cierto? Puedo comprar, vender, y genero ganancias, propiamente. En cambio, las acciones preferentes son aquellas acciones en las cuales, su nombre dice preferente, primero se paga a los inversionistas por sobre los que tienen acciones ordinarias o comunes. Pero sí tienen por sí. Por lo tanto, son más caras que las acciones ordinarias. Y son poquitas.
son públicas. Si yo quiero tener participación dentro de una empresa, voy a comprar acciones Ordinarias. Ah, preferentes. Los ordinarios no compran. La goma. No, yo me equivoqué ahí al revés, por si acaso. Ah, ya. ¿Ya? Lo hice intencionalmente para ver si me corregí. ¿Ya? Las acciones ordinarias son aquellos que tienen voz y voto dentro de la empresa. Y las acciones preferentes, como su nombre lo dice, se dedican a pagarle a los accionistas. Siempre y cuando hayan rentabilizado la acción por un capital. ¿Ya? Entonces, las acciones ordinarias o comunes son más caras que las acciones preferentes porque tienen voz y voto dentro del directorio de la empresa. Y el financiamiento con recursos propios también, que nos permite calcular el CPC, los costos moderadores, capital que ustedes van a usar en la elaboración del proyecto. ¿Ya? Algunos profesores usan el KBM nomás. No se debe usar esto. Más aún si el proyecto tiene deuda. ¿Ya? Entonces, bueno, paso 2. Ya determinamos el peso que tiene la deuda y los recursos propios dentro de la empresa, ¿cierto? Dice, ahora se va a suponer que la deuda a corto plazo tiene un costo antes de impuesto del 26%. Las acciones preferentes tendrán un costo del 18%, mientras que las acciones ordinarias tendrán un costo del 20%. La empresa paga un impuesto a la renta del 35%. Entonces, si ustedes miran la fórmula que yo hice, ¿qué es lo que se está dando ahí? KD, ¿cuánto es KD? Bien. ¿Cuánto es CAE? Hay dos CAE, ¿cierto? Sí. Se suman, ¿De las ¿no? acciones preferentes cuánto es? 18. ¿Y el de las acciones comunes o ordinarias? 20. 20, ¿cierto? El T, ¿cuánto es? Entonces ya está listo, pueden calcular matemáticas, tenemos todos los datos. Este es un ejercicio. En la vida real hay que averiguar todos esos datos, que eso es lo complicado. ¿Ya? En un ejercicio, como en este ramo, yo sé que te doy los resultados. ¿Ya? Entonces, acá. Y ahí se calculó al tiro, inmediatamente se multiplicó el KD por el impuesto. ¿Ya? Es decir, ¿qué es lo que se dijo? KD representa la tasa de impuestos, por lo tanto, la deuda después de impuestos corresponde al 16,9%. Es la deuda después de impuestos. ¿Ya? ¿Aumentó o subió el costo de la deuda? ¿El costo de la deuda aumentó o disminuyó? Disminuyó. ¿Se dan cuenta que se lo dije al primer clase, no? Que bueno endeudarse, Qué bueno que. No sé. porque el costo de la deuda baja. Es uno de los beneficios de endeudarse, sin considerar el concepto de apalancamiento operativo como apalancamiento financiero. Pero hay que saber endeudarse. La deuda me permite disminuir el impuesto del pagano obviamente al Estado. Tener un ahorro, es decir, de un 35% bajo un 16,9% estoy endeudado. ¿Ya? Entonces, si yo continúo con ese mismo ejercicio, el siguiente y último paso consiste en hallar el promedio ponderado, o sea, el CPC. Entonces, reemplazarlo, ahí se trabajó verticalmente, yo la fórmula está horizontalmente, al final es lo mismo. ¿Ya? Si se dan cuenta, ahí está el peso relativo, el 60% de la deuda, que esté el 10 y el 30, ¿cierto? Que es E. ¿Ya? Ahí está el costo de la deuda para cada uno, se multiplicó el porcentaje por el costo y el CPC ponderado del dio un 17,94%. Ese
igual o mayor al 17,94%. Excelente interpretación. Si quiere cubrir las expectativas de rentabilidad de sus diferentes medios de financiación externa, es decir, la rentabilidad mínima que exigen los inversionistas o los dueños de la empresa ABC es de un 17,94%. Es lo mínimo en términos de rentabilidad que están impuestos A recibir. a ustedes. Si pierden un instrumento que tiene una rentabilidad menor a eso, no pierden. ¿De acuerdo? Entonces, es la rentabilidad mínima que exige un inversionista para poder invertir en su proyecto. En el ramo de evaluación del proyecto, también el CPC tiene otra interpretación aparte de esa, que también le permite actualizar los flujos de caja para los presentes. Estoy trabajando con los futuros. Ustedes van a tener que proyectar. Pero el análisis la están haciendo ahora, tiempo presente. ¿Sí o no? Por ejemplo, un kilo de pan hoy día, ¿cuánto está? ¿Compra el pan? Gana bien. ¿La cuánto te da el pan? Como Pero dos. eso no pasa. No sé, los tres nativos están a... Como 2.300. Claro, está como 2.000 y nada, ¿cierto? 2.100, el kilo de pan. ¿Ya? El año pasado, ¿cuánto estaba ese mismo kilo de pan? Perdía 1.800, 1.700. Subió el kilo de pan por el tema de inflación. ¿Cierto? Por lo tanto, con esos mismos 1.800 pesos del año pasado, ¿puedo comprar un kilo de pan de día? No. Por lo tanto, yo no puedo comparar moneda del año 2024 con moneda del año 2025. Con el tema de la inflación. Yo no puedo. Ahora, aquí en este ejercicio está expresado en monedas. Ahí se va. Y ahora sí, por favor. ¿Ya? Entonces, fíjense cómo se calculó el interés de la deuda. Los 30 millones por el 26% que es el coste de la deuda, ¿cierto? Donde los 30 millones es la deuda. Lo que generó el coste de la deuda en términos monetarios, es 7.800.000 pesos. Menos el ahorro por el impuesto. Sobre los 7 millones, porque el impuesto a la renta es un 35%. Entonces, el ahorro fue de 2.730.000. Lo que generó que los costos después de impuestos sean de 5.070.000 pesos. Lo mismo con las acciones preferentes. Si invirtió 5 millones, el costo de las acciones preferentes es 18%, lo que genera que el costo, o mejor dicho, el retorno esperado, sea de 900.000 pesos. Lo mismo con las acciones ordinarias o comunes, el retorno esperado, que es lo mínimo que exijo, es de 3 millones. Por lo tanto, al sumar todo eso, o sea, los 5.070.000 más los 900 más los 3 millones, me da 8.970.000, que en términos porcentuales representa el 17,94%. O sea, en términos monetarios, si yo invierto o hago un proyecto y el BAN que me arroja el proyecto, es de 5 millones o 7 millones, harían el proyecto, siendo que el BAN es mayor a 0. Y según la teoría, si el BAN es mayor a 0, valor actual neto, significa que el proyecto es rentable. Pero mi costo de oportunidad o la rentabilidad mínima que existe un inversionista es de 8 millones. por lo tanto, no hago el proyecto, tiene que ser mayor a eso. ¿De acuerdo? Esto expresado en términos monetarios. En términos porcentuales deberían llegar al 17,94%. Y detrás de todos estos cálculos hay todo un proceso de investigación. Que no, obviamente no corresponde a este ramo. ¿Ya? Perfecto. Dígame. La parte de las acciones que se separan aquí en preferente y ordinario, ¿se podría hacer todo el procedimiento pero uniéndolos? Sí, como O sea, para por no ejemplo, confundirse y aplicar directamente en la fórmula. Claro, por ejemplo serían 20 millones y los Dividido por el total, que era 30 millones. Ese es el proceso.
Fácil. Eso es lo que estaba en la guía que ustedes estudiaron para esta clase, ¿cierto? Bueno, ahí dice lo mismo, ya para no aburrirla, ya. Ya. Pero, le voy a hacer una hoja que ya se lo he subido. Modelos de la valorización de activo capital. Observa por orden del KPM. Vamos a profundizar un poquito más sobre el KPM. O sea, vamos a ejercitar más del KPM. Es decir, el KPM, entre paréntesis, modelo de valorización activo de capital, como dice acá, en todos los modelos financieros existe una premisa fundamental. Los inversores detestan el riesgo. Son adversos a la inversión, ¿cierto? En el mercado financiero uno siempre asume que somos adversos al riesgo. Por eso todos los proyectos se hacen en el peor escenario. Y si en ese peor escenario el proyecto es viable, hay una pena. El problema es que muchos profesionales se autoengañan y suben la cifra para obligar al proyecto que sea rentable. Al final se están metiendo en el mismo y al final pierden el plan, fracasan. Entonces, el modelo de valorización de activos establece que el premio por el riesgo de un activo es igual a su beta multiplicado por el premio por el riesgo del portafolio. Y el beta viene el grado de que lo como miembros, el retorno del activo y el retorno del portafolio de mercado, o sea, dice, súper claro. En español, lo que está tratando de explicar, sobre todo el párrafo de abajo, está explicando la fórmula. Eso está haciendo. Es el grado de co-movimiento y la covarianza, estadísticamente hablando, entre el retorno del activo, con la inversión, respecto del retorno del mercado, dividido por el portafolio del mercado, que es la varianza, el grado de inversión. ¿Ya? Y arriba nos está diciendo que en KPM establece que el premio por el riesgo de un activo sea igual a su beta. Lo que está haciendo es estirar esta parte. A esa parte se llama premio por el riesgo que asume. Esa parte de la fórmula se llama premio o prima. ¿Ya? Premio o prima. Por asumir el riesgo. Entonces, antes de empezar a estudiar este modelo, es importante conocer cuáles son los componentes del riesgo. Que en cierta medida se los dije, el riesgo de mercado, representado por el beta, ¿cierto? Llamado también riesgo sistemático, eso lo dije, resulta atribuir a factores de mercado. Ahí hay un ejemplo que es práctico: la guerra, la inflación, son variables que uno no controla, ¿cierto? Que uno las considera cuando hace el peste, o pesta, dependiendo de las cifras, que son en español o en inglés, ¿cierto? Que afectan a todas las empresas y no pueden ser eliminados mediante la diversificación, lo que no explica. Y el riesgo diversificable, o riesgo no diversificable, como su nombre lo dice, es el riesgo que lo podemos dejar en cero. Y eso debe ser la gestión del empresario. ¿Cierto? Todo depende de la gestión que tenga el empresario. Riesgo diversificable o riesgo no sistemático. Así se clasifica el riesgo financiero. Luego nos dice que el modelo de valorización de activos de capital, el KPM, consiste en determinar el rendimiento requerido sumándole un rendimiento libre de riesgo, un premio o prima por el riesgo del activo. En español, ¿qué es toda esta fórmula? Donde el rendimiento del activo, como les dije, el activo libre de riesgo y los bonos que emite el Estado, específicamente el Banco Central de Atención. Donde el rendimiento y un premio prima que recién les dije. Esa parte de la fórmula se conoce como premio o prima.
El modelo de KPM vincula los riesgos del mercado y el rendimiento de todos los activos involucrados, habidos y por haber. Cuando hablamos de mercado financiero, el sinónimo de activo significa que se refiere a estos activos. ¿Ya? ¿En este caso no se refiere a esto? No. Esto es contablemente. La terminología de activos, cuando hablamos de mercado financiero, mercado de capitales, se refiere a instrumentos financieros, como acciones, bonos, swaps, préstamos, commodities. ¿Ya? Hay muchos instrumentos financieros que se conocen como activos. ¿Ya? Entonces los activos pueden ser acciones. Nada que ver con esto. Y es otra cosa completamente distinta. Nada que ver. ¿Ya? Bueno, ahí empieza a explicar que ya lo dije verbalmente. Dice, para determinar el rendimiento exigido de una acción se siguen los siguientes pasos. Se estima el rendimiento libre de riesgo, que para el caso del mercado de Estados Unidos son los bonos del Tesoro, ¿cierto? Acá en Chile es el Banco Central. Se calcula el beta de la acción, ¿ya? Que existe un listado, por si acaso, clasificado por industria, o lo pueden calcular en base a esta forma, donde el beta mide el riesgo. Es un riesgo sistemático, ¿cierto? El riesgo que no se puede diversificar. Y el beta puede tomar distintos valores. Si el beta le da igual a 1, significa que indica que los rendimientos de las acciones varían proporcionalmente al rendimiento del mercado. O sea, tiene el mismo comportamiento de la rentabilidad de mi acción o activo financiero de mi empresa tiene el mismo rendimiento que el mercado nacional expresado en el IPSA o el IFPA. Eso quiere decir, pero es muy rara en la vida real. Si el beta le da mayor a 1, y puede ser, el rendimiento de la acción varía más que proporcionalmente a la variación del mercado. En español, significa que la industria en la cual participa mi proyecto es mucho más riesgosa que el mercado total. Existe un alto riesgo. Al revés. La industria en la cual voy a hacer mi proyecto es altamente riesgosa. Por lo tanto, yo como inversionista, al ser muy riesgosa, voy a exigir un retorno más alto. ¿Se acuerdan? Por asumir ese mayor riesgo. En cambio, todo lo contrario, si el beta es menor a 1, el rendimiento de la acción varía menos que proporcionalmente a la variación del mercado. En español significa que el riesgo de mi proyecto, de la empresa, es mucho menor que el riesgo del mercado. Pero también viene asociado a una menor rentabilidad por tener un riesgo bajo. Se puede dar cualquiera de las tres situaciones, pero la primera es difícil. Ahora, si te puede dar mayor a 1 o menor a 1, eso depende de la industria de la cual participe su proyecto. Esta es la fórmula, la misma que está acá. Esta es la misma que está ahí, por si acaso. Y ahí empiezo a explicar los componentes de la fórmula, para no aburrirse. Sí, eso yo lo entendí. Y bueno, aquí el autor empezó a desglosar la fórmula para poder medir la prima o el premio por el tiempo, ¿cierto? Donde, si se dan cuenta de la pizarra, la dije que yo marqué dentro del KPM es el premio. ¿Qué está representado? Sin nada de la fórmula. Y tenemos un ejemplo. Dice, suponga que se cumplen todos los supuestos del modelo KPM y deseamos conocer la rentabilidad esperada de las acciones Amadeo.
rentabilidad esperada del mercado para el próximo año es del 11,5%. La rentabilidad ofrecida por las letras del Tesoro, como Banco Central en Estados Unidos, a un año es del 3,5%. La venta de las acciones de Amadeus es de 1,8%. Pregunta number 4. Determine la rentabilidad esperada de las acciones de Amadeus. Y una vez que determine la rentabilidad, responde la pregunta: ¿será la rentabilidad esperada mayor que la del mercado? Responde no. Y ese con la pregunta del momento. Responde no. Yo sé que no lo quieren hacer. Entonces lo que tienen que hacer es identificar esos porcentajes, a qué parte de la